Oseas, capítulo 7, hermanos. Ahí es donde estamos. Ahí nos quedamos la última vez. Y como la semana pasada, que era que disfrutamos de nuestro retiro, hicimos un paréntesis en nuestro estudio, una pausa, quiero recordar algo muy importante del libro de Oseas. Por si tú has venido con tu mente ya un poco predispuesta, quiero hacer una aclaratoria muy importante, un recordatorio muy importante. El propósito principal de este libro, del libro de Oseas, es positivo. Muy positivo. O sea, el propósito principal del libro de Oseas es hacer entender a otros, en este caso, hacer entender a Judá, el reino del sur, que no debía repetir el error de su hermana Israel. Ese es el propósito principal del libro de Oseas, no repetir los errores de otros, que entendiera Judá que el camino de la obediencia era mucho mejor que el camino de la infidelidad y la desobediencia. Que Judá pudiera ver los errores de su hermana en el norte de Israel y decir, no los voy a repetir. Por lo tanto, si algo se puede decir del libro de Oseas, hermanos, si algo podemos concluir con el libro de Oseas, es que es un libro de gracia. No es un libro de castigo. Es un libro de misericordia. Pues está escrito para que se lea y se aprendan de los errores. Y eso vamos a hacer. Oseas capítulo 7, vamos a continuar con esa idea principal del libro. Vamos a ver esos errores que el Señor muestra para que nosotros no los repitamos. Oseas 7, versículo 1, fijaos cómo empieza de interesante este capítulo. Dice el Señor, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Pues practican el engaño. El ladrón entra y el salteador despoja afuera. No consideran en su corazón, qué interesante, no consideran en su corazón que tengo memoria de toda su maldad. Ahora los acorralan sus propias obras que están delante de mí. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos acudir a ti en adoración y en alabanza, verdaderamente reconociendo que tú eres nuestro gobernador, tú eres el Rey, tú eres, Señor, el soberano. Por eso tus siervos, tus hijos, hoy delante de ti se postran, hoy delante de ti doblamos nuestro ser, nuestra rodilla y nuestra lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Y lo hacemos para tu gloria, lo hacemos porque tú lo mereces, porque tú eres y solamente tú, el que está sentado en el trono, Señor. Por eso, Padre, ahora que escuchamos tu palabra, ayúdanos a hacerla con reverencia. Cuando habla el Rey, sus súbditos escuchan. Y tú vas a hablar en esta mañana, así que te pedimos, Señor, que nos des la actitud adecuada para escuchar tu voz. Como siempre pedimos, interven por tu Espíritu Santo, con poder entre nosotros, y toca cada uno de nuestros corazones. Somos tus hijos, somos tus amados y te pedimos, Señor, que tengas compasión, que tu misericordia nos alcance en esta mañana a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, lo hemos leído. Es claro, es evidente. Esto que hemos leído es un lamento. Un tremendo lamento, el lamento de Dios sobre la situación de Israel, el lamento de Dios sobre cómo estaba el pueblo. Y si lo es, si es una queja, si esto que hemos leído verdaderamente es un lamento, es porque el Señor preferiría que las cosas fueran de otra forma. Si esto es un lamento, es porque Dios entiende que las cosas no van como Él quiere. Lo que expresó también perfectamente nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, versículo 37, sobre Jerusalén. Jesucristo se lamentó a las puertas de Jerusalén diciendo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Este mismo lamento es el que lanza el Señor aquí, en Oseas,
capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. El Señor dice, cuando iba yo a curar a Israel, cuando me disponía yo a intervenir en su vida, cuando yo iba a dar un paso más allá, versículo 1, se descubrió su maldad. Este era el deseo de Dios para ellos. Se disponía a dar un paso definitivo en sus vidas, intervenir en sus corazones, arreglar su situación, sanarles, pero ¡bum!, se topó con la maldad de Israel. Especialmente, dice el texto, se topó con la maldad de Samaria, la que en ese entonces era la capital del reino del norte, la capital de Israel. El Señor fue, se dispuso, quiso y se topó con la maldad de la capital. Su corrupción, su idolatría, su prostitución, pero sobre todo se topó con el deseo de no querer cambiar y volver al Señor. Lo leeremos en el versículo 10 más adelante. El Señor se dio de bruces con la infidelidad, al pacto, al acuerdo. Se dio de bruces en toda su cara con la infidelidad hacia su persona. Como bien dice el versículo 2, no había temor de Dios, no había temor del Señor, no había asombro, no había reverencia, no había conocimiento de entender que la mano de Dios es lo único que nos hace bienaventurados. Eso aprendimos en nuestro retiro, ¿verdad? No había temor de Dios, ignoraron la voz de Dios a través de sus profetas. El profeta llegaba con un mensaje claro, directo de parte de Dios y ellos cerraban sus oídos. Y luego es triste, muy triste, frustrante diría yo, cuando la gente no escucha. Hermanos, cuando voluntariamente ignoramos el sota, caballo y rey, del que hablamos este fin de semana, cuando voluntariamente nosotros ignoramos lo que dice su bendita palabra, sus bondadosas advertencias a través de sus mensajeros, de los pastores, es muy triste que luego nos veamos atrapados en nuestros propios hechos. Que nos veamos atrapados por las mismas cosas de las que Dios nos ha advertido, a las que no acudamos. Es muy triste que el Señor diga, no vayas, vayamos, y caigamos en la trampa. Hermanos, evidentemente se ve claramente la influencia negativa de otros pueblos. Se ve claramente la influencia de los cananeos. Estos pueblos idólatras y paganos que se infiltraron dentro del pueblo de Dios. En otras palabras, se ve claramente Romanos capítulo 12, versículo 2. Se conformaron a este mundo. Se dejaron transformar por este mundo. Y cuando Dios no está, cuando Dios desaparece de escena, no hay moral. Si Dios no estaba presente, imaginaos cómo era la moral del pueblo. Por eso entendemos que Dios esté enfadado. Dios estaba enfadado con su propio pueblo, con sus propios hijos, con Israel, con la capital, con Samaria, con el centro de gobierno, con el centro neurálgico, donde se tomaban todas las decisiones, donde se tomaba la administración del pueblo. Dios estaba tremendamente enfadado con ellos por la manera en la que los líderes estaban actuando, hermanos. Fijaos, hay algo muy importante que nosotros debemos entender como iglesia. Dios está interesado en todos los caminos de los hombres. No solo en nuestra salvación, por supuesto. Dios primeramente quiere que todos se arrepientan. Por eso Él es paciente con todos. Él está esperando a que todos se arrepientan y procedan a ese arrepentimiento que lleva a la salvación. Dios quiere eso primeramente, pero Él también está interesado en todos los caminos del hombre. Dios está interesado también en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestra economía. A Dios le interesa todo. Por eso Él quiere redimirlo todo. No solo nuestras almas. Él quiere recuperar todo. Él quiere ordenar todo en nuestra vida, incluido la forma de gobierno de cada país. Eso también lo quiere hacer el Señor. A Dios le preocupan, hermanos, las cosas que ocurren aquí. A veces me da la sensación que nosotros pensamos que a Dios solo le preocupa lo que va a ocurrir desde la eternidad en adelante. No. A Dios le preocupa tremendamente las cosas que ocurren aquí entre nosotros. Dios tiene un diseño para el matrimonio,
porque le preocupa el matrimonio. Dios tiene un diseño para el hogar. Dios tiene un diseño para la familia. Dios tiene un diseño para la iglesia. Lo hemos visto, hemos hablado de eso en nuestro retiro. Ha sido muy interesante y de mucha bendición. Dios tiene un diseño para cada cosa, para darle bienestar a cada una de esas áreas de nuestra vida. Pero ¿sabéis qué? También tiene un diseño para la sociedad. Y en este último punto, la forma de gobierno es muy importante para Dios. Cómo se gobierna un país es importantísimo para el Señor, porque todas las naciones, absolutamente todas, le pertenecen y quiere bendecirlas. Quiere darles bienestar, quiere darles prosperidad, quiere darles verdadero progreso. Eso se llama gracia común. El Señor derrama su gracia sobre todos. Hoy ha salido el sol. Y el Señor ha dicho, tengo un favor que aunque no merezcáis, os lo voy a dar. Gracia común. Eso es lo que el Señor quiere hacer por todos los hombres, porque al Señor le importan las cosas que ocurren aquí. Hermanos, dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26. Este es el apóstol Pablo que dice, de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Y qué? Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En otras palabras, hermanos, Dios estableció un buen orden social. Dios ha creado un buen orden de gobierno. ¿Qué digo bueno? El mejor. El mejor orden social, el mejor orden de gobierno para todas las naciones de la tierra. Un orden que tiene como meta final, esto es importantísimo que lo entendamos, un orden social y político y de gobierno que tiene como meta final la bendición de las personas, el bienestar de los seres humanos. De hecho, cuando los seres humanos entendemos esta gracia común, este favor, es cuando nos arrepentimos. Cuando los seres humanos entendemos Romanos capítulo 2, versículo 4, que es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento, entonces recibimos su preciosa salvación. Porque ese es el propósito de Dios con cada gobierno, con cada área social, para traer bendición a las personas. Fijaos, el diseño de Dios está escrito en la Biblia. El diseño de gobierno, el diseño de sociedad aparece ya en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 19 y capítulo 24 vemos el acuerdo de Dios con su pueblo. Dios lanza un acuerdo y el pueblo lo escucha, lo entiende y lo acepta, lo ratifica. El acuerdo era muy sencillo. Yo soy vuestro Dios. Si me obedecéis, os bendeciré. Si no me obedecéis, pagaréis las consecuencias. Y el pueblo dice, aceptamos. ¿Qué ocurre ahí? Se crea una constitución. Esa es la constitución del pueblo, a la que el Señor añade una serie de leyes para dar mucho más cuerpo, mucha más fuerza a esa constitución creada. Leyes para todos, de todo tipo. Y después dio una ley especial para el rey, para el gobernador, para el principal. Dio leyes para todos y una muy específica para el rey. Deuteronomio capítulo 17 nos dice que la ley para el rey era la propia ley. ¿Cuál era la ley del rey? La propia ley. O sea, el rey tenía que leerla, meditarla, cumplirla y hacerla cumplir. Esa era la labor del gobernador, esa era la labor del rey, esa era la estructura política. El rey debía ser el primero en meditar en la ley, conocer la ley, practicar la ley y hacer que se cumpliese la ley en su pueblo. Por eso podemos decir perfectamente que quien era el rey era la ley. ¿Me habéis entendido? Quien reinaba no era el rey, sino era la ley. Quien reinaba no era el rey, era Dios. En Samuel, segunda de Samuel, capítulo 2,
Y capítulo 5, Dios ordena este orden político y de gobierno más concretamente cuando empiezan a aparecer los reyes. Dios elige un rey, unge a un rey que luego debía ser aceptado. Esto es muy interesante. Luego debía ser ratificado por el pueblo. Aunque yo soy de la opinión que la realidad es que cualquiera que Dios elige debe ser ratificado. No hay mejor consejo que el consejo que da Dios. Si Dios ha elegido a esa persona como gobernante es porque es la mejor persona. Por lo tanto, al que Dios elige debe ser ratificado, pero aún así debía pasar un proceso. Y si todos en ese proceso buscaban la voluntad de Dios, si todos dentro de esa parte, el rey obedeciendo la ley y el pueblo dando su aprobación al liderazgo del rey y sometiéndose a él, todo el sistema iría bien. El bienestar estaba garantizado. No habría problemas. De hecho, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, leemos una y otra vez que eran los buenos reyes. La Biblia dice más concretamente que este rey hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Esos que hacían lo bueno ante los ojos de Dios hacían que el pueblo prosperase, avanzase y llegase más arriba. A donde quiero llegar, hermanos, es a decir que Israel, estaba haciendo todo lo contrario a esta Constitución. Hemos visto la Constitución que Dios crea, pero Israel estaba haciendo todo lo contrario. Estaba fuera completamente de la voluntad de Dios. Y hermanos, este es el mal ejemplo que debemos evitar, del que debemos aprender. Fijaos, versículo 3. Con su maldad alegran al rey, con sus mentiras a los príncipes. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido que el hornero cesa de avivar desde que se amasa la harina hasta que se ha fermentado. En el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Él extendió su mano con los que se burlaban. Dispone su corazón para la intriga. Como se prepara un horno, toda la noche duerme su hornero, pero a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Así han caído todos sus reyes. No hay entre ellos quien invoque mi nombre, podríamos decir. No hay entre ellos quien me invoque. Efraín, refiriéndose a Israel, se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín es como torta no volteada. Gente extraña ha devorado su fuerza y él no lo sabe. Ya se ha cubierto de canas y él no lo sabe. La soberbia de Israel testificará en su contra. Con todo, qué triste es esto. A pesar de toda esta miseria, ellos no se vuelven ni buscan a Jehová, su Dios. Efraín es como paloma incauta, sin discernimiento. Claman a Egipto, acuden a Siria. Cuando vayan allá, tenderé sobre ellos mi red. Los haré caer como aves del cielo. Los castigaré conforme a lo anunciado en sus asambleas. Hermanos, qué horror. Qué triste lo que acabamos de leer. Claramente dice el versículo 3 que al rey le gustaba, le encantaba la maldad que veía. Estaba feliz con la idolatría del pueblo. Estaba contento con los actos de prostitución que se hacían en el pueblo. Claramente estos reyes no estaban bajo la constitución creada por Dios. No. No solo no hacían lo que debían, no solo continuaban en su perversidad, no solo encontraban placer en el mal, sino porque, como dice el comentario bíblico, todos estos reyes llegaron al poder por usurpación después del 752 a.C. Uno de ellos, Osea ben Alá, y sus secuaces hicieron caso omiso a la soberanía del Señor al asumir el poder violentamente. Este
dice el texto, Osea ben Alá, este fue uno de los reyes. Este no llegó al trono porque Dios le ungió y le eligió, como decía la Constitución. Este no llegó al trono porque el Señor lo presentó y el pueblo lo ratificó. Este llegó al trono violentamente. Lo tomó a la fuerza, sin el permiso de Dios, sin la aprobación del pueblo. Como dice el comentarista Kittner, de los 6 hombres que reinaron en este periodo de 30 años, fijaos qué triste, 4 fueron asesinados y solo 1 murió en su propia cama. Un desastre. Eran adúlteros y cometían adulterio, dice el versículo 4. Sus maldades eran tantas, eran tan profundas, que no necesitaban ser avivadas, dice el texto. No había que echarle más madera a sus maldades, no había que echarle gasolina, no había que echarle combustible. Ardían tanto sus maldades que no se podían apagar. Estaban de continuo encendidas. Su maldad era como el horno de un panadero, dice el versículo 4. Tan caliente, dice el comentarista, que el panadero no necesita atender el fuego durante todo el proceso de horneado. Lo enciende y sabe que va a estar ardiendo. Ignoraron a Dios en todos sus caminos. Versículo 10. No se vuelven ni buscan a Jehová. Rechazaron su diseño para el gobierno de la nación y por lo tanto es entendible que su política exterior fuera un tremendo desastre. Si la interior era pésima, imaginaos la política exterior. Samaria, dice, la capital, se unió a los burladores. Le dio la mano a los que de fuera se burlaban de ellos, a los que de fuera se reían de ellos. Esto me suena a algo. Le dio la mano, se unió a aquellos que querían el mal de la nación. Dice el versículo 5 que al beber vino con ellos, al sentarse en una mesa y brindar juntos, se hacían infieles como eran ellos, brindando por las maldades. Es así, hermanos. Esta es una realidad que aún vivimos. Cuando bebemos mucho alcohol, nuestra mente está más débil. Nuestra mente es un blanco fácil y estamos más dispuestos a hacer el mal. Eso es lo que dice el versículo 5. Tan llenos de vino que perdieron el norte, que no sabían con quién se unían. Dice el comentarista que solo cuando están dormidos, versículo 6, disminuye la furia de su frenesí emocional. Sus horas de vigilia, sin embargo, están dedicadas a hacer travesuras contra la voluntad del Señor. Aunque el fuego se apagaba un poco de noche, dice el texto, aunque su maldad se apagaba un poquito por la noche, el texto deja claro que la maldad de estos reyes no tenía descanso. Es lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 16. Ellos no duermen si no hacen el mal. Pierden el sueño si no hacen caer alguno. Así eran los reyes. Esta es la imagen que presenta Oseas. Esta es la maldad de los reyes, de continuo el mal. De hecho, dice el versículo 7, lo podéis leer conmigo, que devoraban a los jueces. O sea, se comían a sus propios líderes, destrozaban a sus propios líderes, se estaban autodestrozando. Habían llegado al poder devorando violentamente, es decir, matando a todos los reyes. Uno se sentaba en el trono y otro lo quería y llegaba con violencia, costara la maldad que costara. Y normalmente, hermanos, atentos a esto, esto es lo que dice la palabra de Dios, normalmente el que siembra iniquidad, iniquidad segará. O como dirá Oseas en el capítulo 8, versículo 7, porque sembraron vientos, segarán tempestades. Esto es lo que normalmente ocurre cuando uno siembra maldad. A este pueblo le iba a pasar lo que dice Proverbios capítulo 1 al final, desde el versículo 28 en adelante. Entonces dice, me llamarán, pero no responderé. Me buscarán de mañana, pero no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, sino que rechazaron mi consejo y menospreciaron todas mis reprensiones. Comerán del fruto de su camino y se hastiarán, de sus propios consejos. ¿Devoraron jueces? ¿Mataron reyes? Pues entonces, versículo 9, y lo leo en la versión o traducción, mejor dicho, de la Biblia de las Américas. Devorarán extranjeros su fuerza. ¿Ellos devoraron a los suyos?
pues devorarán extranjeros su fuerza. Y él no lo sabe. También tiene cabellos canos, y él no lo sabe. El comentario dice: Israel, ahora debilitado por la edad, estaba en su última década de existencia. En sus últimos años de vida, con canas, débil. Pero ¿quién eran los extranjeros que habían minado la vitalidad de Israel? Esto es lo interesante. Dice el comentario: las naciones con las que Israel se mezcló anteriormente: Asiria, Egipto, Siria, Damasco, Filistea e incluso Judá. La guerra y sus secuelas dejaron a la nación reducida en población, territorio y vitalidad económica. Muchos territorios israelitas que ahora estaban ahí se habían convertido en provincias asirias. A finales de la década del 730 y al principio del 720 a.C., el norte de Israel estaba muriendo, pereciendo. Y sin embargo, su propio pueblo no lo sabía, no se enteraba. La un día gran nación era ahora como un pan en ruinas, apto solo para ser desechado. Una torta que solo estaba hecha por encima. No le habían dado la vuelta, dice el texto. No lo sabían, ignoraban su situación. Hermanos, el que cae tanto, el que cae tan profundo, el que por soberbia y orgullo niega a Dios, niega aceptar su voluntad, no le busca, como dice el versículo 10, termina siendo un ignorante. El que cae tan profundo y se niega a recibir la ayuda que Dios le está brindando, termina siendo un ignorante, de los que hablan los salmos. Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Ha caído tanto que termina concluyendo: no hay Dios, igual que el capítulo 53, versículo 1. Hermanos, estar sin discernimiento es estar sin corazón, sin rumbo, sin sentido. Estos eran como pájaro perdido, dice el versículo 11, como paloma perdida, de acá para allá, sin saber la salida. Yo recuerdo, hermanos, antes de hacer esta obra que veis aquí, con la que el Señor nos ha bendecido tanto, este edificio no era como es hoy. Aquí había más agujeros que en un colador. Y costaba, tengo que decir que costaba, por lo menos a mí, que soy súper valiente, venir aquí a trabajar en días oscuros. Era un poquito complicado, porque cualquier ruido de la lata que teníamos arriba, yo creía que se caía el edificio. Un día estaba yo aquí, tranquilo, leyendo, en silencio, sin nadie que me moleste, y de repente escucho pum, 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 pum. Digo, eso no son pesas del gimnasio. Javi, no tiréis las pesas tan fuerte ahí que hace un ruido que no veas. Bum, bum. Y digo, uy. Yo, Iván Martos, en mi oficina, me pregunté a mí mismo, me pregunto, ¿quién baja? Como si hubiera otro en la habitación que pudiera ir, ¿no? Oye, ¿quién va a bajar a atender esto que hay ahí? Me armé de valor, encendí la luz y no veía nada. Y pum, pum, pum. Y miraba a todos lados. ¿Dónde está llegando ese ruido? Era un pájaro que se había colado y el pobre quería salir. Y pum, 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 pum. Y de allá para allá. Y si lo vieseis, volaba de aquí hasta el fondo, desde el fondo hasta aquí. Pobrecito, el bum, bum. Y yo, ¿qué hago? Bum, bum. Pues nada más que se me ocurrió abrir el portón. Claro, nada más que abrí el portón, bum. Libre, fuera. Hermano, Israel era ese pájaro. ¡Bum! ¡Bum! Lo dice el versículo 11. Iban a un pueblo y después a otro. Claman a Egipto, acuden a Siria. Claman a Egipto, acuden a Siria. Así eran ellos, un pájaro dando vueltas, perdidos. Este es el resultado de no mantenerse con Dios. Este es el resultado de no poner los pies sobre la roca. Si no es sobre Cristo, si no es sobre la roca que es Jesús, si no es sobre el fundamento sólido Jesucristo, entonces iremos dando tumbos. Habrá falta de estabilidad. Así hemos sido. La pregunta es, ¿seguimos siendo? Porque lamentablemente hay gente que conocemos de tiempo, que le veíamos antes dando tumbos
Y les vemos hoy y siguen dando tumbos. Aquí cada rey que llegaba con sus propios aliados. Hey, yo vengo del brazo de Egipto, fuera el de Asiria. Luego venía otro, hey, yo vengo del brazo de Asiria, fuera Egipto. Y así estaban. Su política exterior no estaba basada en lo que Dios podía hacer. No estaba basada en que Dios iba a protegerle de todas estas naciones malvadas. En que Dios iba a hacer la alianza con otros pueblos. En que Dios era el que iba a controlar toda su política exterior. Sino que estaba basada en confiar que esos pueblos malvados serían su ayuda. No Dios, sino esos pueblos. Y esto implicaba buscar ayuda de sus dioses. Si buscaban a otros pueblos, también buscaban la ayuda de sus dioses. Era como pedir ayuda al diablo. Un error tremendo. La solución la pone Dios en el versículo 12. Triste, pero efectiva. Su solución, la red de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, esta es a veces la mejor solución de todas. La red de Dios. Como ocurriría más adelante con el propio Saulo. Este no entendió hasta que cayó. Hasta que fue atrapado. Solo vio la luz cuando cayó. Hermanos, la corrección que viene del cielo, esa corrección que a veces atrapa, aunque no la entendamos, es lo único que ayuda. Es lo único que enseña. Es el único recurso que le quedaba al Señor, la corrección, la disciplina, que les iba a bendecir de manera tremenda. Versículo 13. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo, dice el Señor, yo los redimiría. Eso es lo que yo quiero hacer, yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí. No clamaron a mí de corazón cuando se lamentaban sobre sus lechos. Por trigo y mosto se congregaron y se han rebelado contra mí. Aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, traman el mal contra mí. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco que hierra. Sus príncipes cayeron a espada por la soberbia de su lengua. Esto será motivo de burla en la tierra de Egipto. Lamento tras lamento por parte del Señor. ¿Cuál era el motivo de su tristeza? Querer y no poder. Dice el versículo 13, yo querría redimirles, pero mienten contra mí y mienten sobre mí. Decían que iban a obedecerme y no lo hacían. Por lo tanto, eran engañadores. No clamaban a Dios, sino que estaban clamando en realidad a sus dioses de madera, a Baal. Por comida, por ayuda, por protección de otros pueblos, se flagelaban y sacrificaban a otros ídolos. Y por todo esto, por esa burla a Dios, porque los líderes se burlaron del pacto, de la enseñanza de Dios, dice tristemente el último versículo, que Egipto, qué pena, Egipto, con el que había ido del brazo, se reiría de ellos, cuando Asiria, otros a los que se habían agarrado, los arrasase. Egipto se reiría de su destrucción, lo cual ya les advirtió el Señor mismo, muchísimo tiempo antes, cuando estableció la Constitución. Deuteronomio capítulo 28, versículo 37. Yo os bendeciré si me obedecéis, pero si no lo hacéis, serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Ya se lo había advertido. Y aún así no obedecieron. Hermanos, esto pasa por confiar en el diablo. Esto pasa por confiar en el mal más que en Dios. Esto pasa por no temer a Dios. Acaba siendo una escopeta de feria. Eso dice el versículo 16. Un arco que yerra, un arco engañoso. Se darían un tiro en el pie. Hermanos, dice el comentario bíblico mundial, Israel no volvería a el Señor, por lo que debían volver al yugo.
es decir, al tipo de esclavitud que una vez habían conocido en Egipto. ¿No se volvieron a Dios? A Dios no le quedaba más remedio que hacerle entender a través del yugo. Todos sus esfuerzos por hacerse fuertes, por tener gobiernos estables y bien posicionados en el mapa, ¡prum!, se derrumbaron. Abandonaron su fuerza. Se cortaron voluntariamente la melena y perdieron toda su fuerza. Confiaron en otros dioses, en otros pueblos. En definitiva, lo que en realidad estaban haciendo era confiar en ellos mismos, en su propia fuerza. Pero lo hemos leído esta mañana y no puede pasar por alto. Salmo 46, versículo 1, es la clave, la esencia para nosotros. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios y solo Dios es nuestra fortaleza. Aprendamos de la historia de Israel. Tomemos nota y no abandonemos nunca nuestra fuerza. No por fuerza ni poder, sino por su espíritu, dice el Señor. Hermanos, nos hemos adentrado al palacio real, al palacio del rey, y nos hemos encontrado a un rey y sus ayudantes no solo sin hacer nada por detener el mal, sino disfrutando de él, seducidos por él, deleitándose en sus manjares. O sea, no solo abandonaron a Dios, sino que además se agarraron con fuerza al mal. Y os voy a decir una cosa importantísima. No existe una combinación que deje al ser humano más debilitado que esta. No hay ninguna combinación más peligrosa para el ser humano que esta. Sí, puede haber personas que no quieran a Dios, pero mantienen unos principios. Y más o menos van dando tumbos en la vida. Pero hay personas que no quieren a Dios, que no quieren saber nada de Él y para colmo se agarran con fuerza al mal. Esa es una combinación mortal. Eso es lo que hace débil a un pueblo. Rechazar a Dios y darle la mano al mal. Hermanos, eso le pasó a Sansón. Se debilitó. Sansón olvidó su pacto con Dios. Olvidó que era su fuerza el Señor. Y se acercó, jugueteó con el pecado. ¿Y qué ocurrió? Que acabó perdiendo su fuerza. Este gobierno creía ser pan de masa madre horneado a leña. Y era un bollo industrial, dice el versículo 3. Creían ser Sansón. Y ya peinaban canas, dice el versículo 9. Pensaban que eran águila imperial y se quedaron en paloma necia. Versículo 11. Presumían de ser un arma de destrucción masiva, versículo 16. Y no llegaron ni a escopeta de corcho. Hermano, no hay peor realidad que pensar que Dios está contigo, pero, Jueces capítulo 16, versículo 20, no saber que Jehová ya se había apartado de él. Esa era la situación de Israel. Evidentemente, este no es el diseño de Dios para la sociedad ni para el gobierno que la representa. Y cuando el diseño divino no se lleva a cabo, cuando el diseño divino para la sociedad no se lleva a cabo, el pueblo entero, junto a sus gobernantes, sufre las consecuencias. Aprendamos de esto, hermanos. Nuestra fuerza está en Dios. Nuestra fuerza es el Señor. Os dejo con este versículo, Primera de Crónicas 16, 11. Esta debe ser nuestra oración. Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. En nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra vida personal, en la iglesia y en la sociedad, el pueblo que busca a Dios será bendecido. Hermanos, no ha sido mi propósito decir que votes a derecha o izquierda. No estoy aquí para aconsejaros sobre eso. Mi propósito ha sido deciros que votemos por el diseño de Dios, que nos acerquemos al diseño de Dios, que busquemos la fuerza en nuestro Señor. La nación que busca fuerza en Dios es una nación próspera. Lo hemos visto.
No tengo que dar ejemplos, no tengo que decir países. Allí donde ha entrado el Evangelio, el país ha progresado. Y si se mantiene en el Evangelio, es una fuerza imparable. Yo espero que ese sea el resultado un día de nuestro país. Que nuevamente vuelva el Evangelio. Porque aquí entró el Evangelio. Pero el país debe volver nuevamente a esa fortaleza. Pero también deseo que ese sea tu sentir, el mío. Que reconozcamos que nuestra fuerza está en el Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Muchas gracias, Señor, por lo que hoy nos has traído. Señor, ayúdanos a no deleitarnos en el mal, sino a gozarnos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Señor, te pedimos que nos des la capacidad de agarrarnos con fuerza al más fuerte. No hay otro más fuerte que tú. Tú eres el Todopoderoso, el Altísimo, el Soberano, a quien toda nación se rendirá algún día. Señor, nosotros queremos empezar ya. Queremos arrodillarnos delante de ti en esta mañana y decirte, Señor, sé tú nuestra fuerza. Sé tú la roca donde nos apoyemos. Ayúdanos, Señor, a poner los pies sobre el fundamento sólido que es Jesús y a permanecer ahí para siempre. Oh Padre, cumple tu voluntad en nuestras vidas, cumple tu voluntad en esta iglesia, en nuestra familia, en nuestros hogares y también en nuestro gobierno. Bendice a nuestro presidente, bendice a nuestros gobernantes, bendice a nuestro alcalde aquí en el Rincón de la Victoria. Cuida de todos los que le ayudan y hazle sentir tu presencia real, para que todos puedan comprobar que la única manera de gobernar es a tu forma, es como tú lo has establecido. Quieras tú que algún día eso pueda ser nuevamente una realidad en nuestro país, en nuestro continente y en el mundo entero. Padre, gracias por tu palabra. A ti la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.